Que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar aquí nuevamente en su canal, dándole las gracias a Dios por la oportunidad que me da de servirle de esta manera. Y para este día he traído un tema que lo he denominado Sigue golpeando, pero en realidad el énfasis es en la necesidad de perseverar en lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Y lo vamos a basar en el texto bíblico de Segunda de Reyes, el capítulo 13, los versículos del 14 al 21. Y la palabra nos va a enseñar a través de este análisis a saber cómo pedirle a Dios, a conocer al enemigo, pero también conocer que es más grande el que está por nosotros que el que viene en nuestra contra, y perseverar en la lucha para ganar. El versículo que vamos a leer de Segunda de Reyes 13 dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y en los puntos que queremos mencionar en esta noche, vemos que el rey estaba en un momento en el que tenía al profeta de Jehová a su lado, estaba en una atmósfera de profecía. Entonces, y el rey no pudo comprender el momento que estaba viviendo, porque le dice el profeta Eliseo, cuando puso las manos de él sobre las manos del rey, le dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Estaba profetizando la salvación de parte de Jehová para el rey, para el reino. Pero el rey únicamente, cuando volvió a tirar, solamente cuando le dice el profeta de Dios, Eliseo: golpea 3 veces, y solo golpea la tierra y solo golpeó 3 veces. Entonces ahí dice que se enojó Eliseo, se enojó el profeta del Señor, porque le dice: si hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. O sea que si el rey hubiese entendido el momento que estaba viviendo y hubiese golpeado muchas más veces a la tierra, entonces la victoria de Jehová se hubiera prolongado y ellos siempre le hubieran ganado a las naciones enemigas. Y por eso es importante. Voy a leer otros versículos también de acá de la palabra, en Romanos 15:4, porque una cosa sí es de resaltar de parte del rey, que cuando se acercó al profeta, se acercó de una manera muy decorosa, de una manera dándole honra al profeta, porque es el profeta de Dios. Y ahora que ya no nos dirigimos nosotros a un profeta, sino que nos dirigimos al Hijo de Dios, porque dice la palabra del Señor que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará. Si aquel rey pudo dirigirse al profeta de Dios diciéndole: Padre mío, con cuánta más reverencia nosotros deberíamos de acercarnos al Señor cuando queremos pedirle un favor. Y aquí en Romanos 15, el versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron. Quiere decir que lo que está escrito en el Antiguo Testamento, aunque ya no se aplica literalmente, nos enseña principios que permanecen vigentes. Si el rey de Israel se dirigió al profeta, al ministro de Dios, con suma reverencia, ¿cuánto más reverentes debemos ser ahora nosotros, que nos acercamos directamente al trono de Dios por la sangre de Jesucristo? Porque lo que les mencionaba en el versículo 14, que se dirige a él diciéndole: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Cuando nos acercamos al Señor, debemos darle la alabanza, la gloria, la honra debida a su nombre, como dice su palabra. El Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos cómo orar y les dijo que comenzaran diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Ya todos conocemos este texto, esta porción bíblica conocida como el Padre Nuestro, y comienza así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Pero aquí debemos destacar que para poderle llamar al Señor Padre, es necesario primero que nosotros hayamos sido hechos hijos de Dios. Tuvimos que haber reconocido, y para ser hechos hijos de Dios, hay un versículo que es clave, que es fundamental, que dice en Juan 1:12, dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es importante saber que todos los humanos somos creación de Dios, pero hay un momento en que nosotros dejamos de ser solamente esa creación de Dios y nos volvemos hijos de Dios, cuando nosotros aceptamos el sacrificio del Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario, porque está escrito que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, cuando nosotros reconocemos ese sacrificio, lo aceptamos y lo tomamos como parte importante para poder ser salvos, entonces nosotros ya nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando ya somos nosotros hechos hijos de Dios, entonces sí podemos acercarnos a Dios y decirle: Padre nuestro. De lo contrario, no tendríamos esa facultad de poderle decir al Dios Todopoderoso: Padre nuestro. Porque si todavía no hemos reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, entonces no tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como dice la palabra, que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino que solamente Jesucristo, quien se hizo hombre para poder ahora estar sentado a la diestra del Padre y poder interceder por nosotros. Él es ahora nuestro sumo sacerdote. Entonces, vemos que si el rey se dirigió a el profeta con esa tremenda reverencia que le llamó Padre mío, con cuánta más reverencia nosotros debemos acercarnos al Señor para clamar misericordia. Y la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. También es importante que nosotros conozcamos al enemigo. Sabemos que y saber que por sobre todas las cosas es más grande el Dios Todopoderoso que está por nosotros que el que viene contra nosotros. Pero es necesario conocer las estrategias del enemigo para que nosotros podamos tener el respaldo de Dios y clamar para que el Señor nos ayude a librarnos de todo mal. Y en ese tiempo nosotros sabemos que las luchas eran contra los ejércitos enemigos, eran peleas contra con espadas, con lanzas, y ahora nosotros ya no tenemos ese tipo de luchas, sino que ahora el Señor quiere que nosotros defendamos nuestra tierra, defendamos nuestra casa, defendamos nuestra vida a través de una vida consagrada al Señor, a través de la oración, a través de la búsqueda del Señor y a través de revestirnos de la armadura del Señor. Y voy a leer acá en Efesios 6:12 que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nuestras armas son
la alabanza y la adoración. Esa es una arma importante que nosotros debemos tener claro, nunca olvidar que también es una arma poderosa la alabanza y la adoración. En segunda de Crónicas 20:22 vamos a leer y dice: había consejo con el pueblo, puso a algunas que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Aquí el Señor ya nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra huestes y potestades. Ahora nosotros, nuestra forma de pelear es con la alabanza, con la adoración, es rindiéndonos al Señor, rindiendo las áreas que en algún momento tal vez nuestros cuerpos les sirvieron como instrumento al enemigo, pero que ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Así es que ahora le servimos a Dios con nuestro cuerpo, con nuestras manos, con nuestra voz. Y el Señor nos defiende. Aquí podemos ver en segunda de Crónicas que lo que les dijo el Señor que llevaran para poder, cuando se iba a presentar al enemigo, era que llevaran los instrumentos de adoración, y iban cantando: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Nosotros tenemos que declarar que tenemos sobre nosotros la misericordia de Jehová. Tenemos que declarar que es mayor el que está por nosotros que el que viene en contra de nosotros, porque hablar es, creemos en nuestro corazón, y lo que creemos en nuestro corazón lo declaramos con nuestra boca. Así es nuestra lucha espiritual, declarando todo lo que el Señor ha establecido en la palabra, para que con esa declaración nosotros hagamos la guerra al enemigo, con esa declaración, con esa confianza de que Jehová nos va a ayudar, de que Jehová siempre va a pelear nuestra batalla. Así es como nosotros vamos a estar en la guerra espiritual. También tener claro que Dios ha dejado una armadura. Hay una armadura de Dios para cada uno de nosotros. En Efesios 6:11 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí vemos que nosotros debemos de estar revestidos de esa armadura de parte de Dios. Dice que debemos que estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Nosotros sabemos que la verdad es Cristo, que la verdad es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tenerlo como algo que nos ciña, como algo que nos sostiene, que nos mantiene rectos. Es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Por eso dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. En aquel tiempo los vestimenta de los soldados era una vestimenta de metal. Ahora nosotros estamos revestidos con una vestimenta espiritual que dice que vestidos con la coraza de justicia, para que nuestro corazón esté protegido, para que todo nuestro ser esté protegido, nuestros órganos vitales estén protegidos. Nosotros debemos practicar la justicia, que es la que nos protege, la que nos guarda de que los dardos del enemigo nos alcancen. Dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Nosotros tenemos que tener en nuestro corazón el servirle a Dios, y la mejor manera de servirle a Dios es ganando almas.
predicando el evangelio, llevando el santo evangelio a toda criatura, como está escrito. Y dice sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que, dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el escudo que nosotros tenemos a nuestro alrededor es la fe. A nosotros estamos guardados, estamos protegidos, porque estamos creyendo en un Dios todopoderoso que pelea nuestras batallas. Y esa es la fe que nos protege. Dice, para que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nosotros sabemos que cuando el Señor Jesucristo estuvo, después de tener esos ayunos de 40 días, 40 noches, y el Señor estaba débil en su cuerpo, pero fortalecido en el espíritu. Entonces Satanás, sabiendo el momento que el Señor Jesucristo estaba pasando, llegó a proponerle, llegó a tentarlo para que él cayera en esas tentaciones. Sin embargo, el Señor, con la palabra de Dios, le respondía siempre: escrito está, escrito está. Por eso todos los dardos del enemigo son apagados cuando nosotros conocemos la palabra y conocemos el poder de Dios para con nosotros, y nos revestimos de esa armadura que el Señor nos ha dejado. Dice: tomad el yelmo de la salvación. Nosotros tenemos que tener cubierta nuestra cabeza con ese. En aquel tiempo usaban cascos, ahora es la salvación la que nos tiene que cubrir de todo pensamiento dañino, de todo dardo del enemigo que nos quiera arrebatar la fe que el Señor ha sembrado en nosotros. Y dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros necesitamos conocer la palabra, necesitamos tener ese tiempo de poder examinar, de poder entrar a indagar todas las cosas que nosotros no conozcamos, todas las cosas que nosotros en el día a día, la palabra es buena para redarguir, es buena para enseñar. Dice que ahí tenemos nosotros la vida eterna. Entonces, cuando nosotros aceptamos, entendemos, aprendemos de la palabra, nosotros estamos conociendo más y más al Dios que es nuestro ayudador. Y también es necesario perseverar en la lucha. La lucha no es que hoy peleo y mañana me levanto debilitada y dejo de pelear, sino que la lucha es en el día a día hasta vencer. Y cuando terminamos una pelea vamos a tener un descanso, pero posteriormente van a venir otro tipo de luchas, porque en este caminar así es. El Señor dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y vamos a leer Segunda de Reyes 13, del 18 al 19, y dice así: y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Entonces nosotros aquí debemos saber que no podemos ser escasos al demandar, no podemos ser escasos al golpear, no podemos ser escasos en el perseverar, sino que tenemos que ser fuertes, tenemos que ser esforzados y valientes, como se le dijo a Josué. Así tenemos que ser nosotros para poder alcanzar el premio del llamado, del supremo llamamiento. Decía el apóstol Pablo, que nosotros estamos como en una carrera en el cual no podemos parar, tenemos que seguir. Y aquí dice la palabra de Dios, y vamos a leer para ir concluyendo. El Proverbio 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Dicho de otra forma, es que no esperemos victoria si no se alista para la guerra. Nosotros tenemos la responsabilidad de alistarnos para la guerra. Nosotros tenemos la responsabilidad de orar, nosotros tenemos la responsabilidad de leer la palabra, nosotros tenemos la responsabilidad de ayunar, de vigilar, porque dice que nosotros tenemos, aquí hay una
palabra que dice, el caballo se alista para la guerra, mas de Jehová es el dar la victoria. O sea que nosotros tenemos que preparar todo como para pelear, para enfrentar al enemigo, pero sabiendo que no va a ser con nuestras propias fuerzas que vamos a derrotar, sino que el Señor es el que nos da la victoria, el Señor es el que sabe pelear, el Señor es el que va delante de nosotros. Por ejemplo, trayendo en memoria lo que leímos en segunda de Crónicas, ellos se presentaron a la batalla con alabanza, con adoración, diciendo que Jehová para siempre es su misericordia. Entonces dice que los mismos enemigos, entre ellos, en las mismas emboscadas que habían puesto los diferentes enemigos que venían en contra del pueblo del Señor, ellos mismos se mataron, ellos mismos cayeron en sus propias trampas y el pueblo de Israel solo llegó a recoger el botín. Así es que nosotros tenemos que prepararnos para la guerra. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor y saber que es necesario darle al Señor la gloria y la honra debida a su nombre, porque es Él el que pelea por nosotros, es Él el que nos da la victoria, pero nosotros debemos perseverar, debemos mantenernos firmes, no podemos detenernos, no podemos menguar en lo que estamos haciendo, sino que aunque la lucha se vea fuerte, aunque el tiempo, los vientos se arrecien, nosotros debemos seguir confiando en el Señor, porque el mismo Señor dice, mía es la venganza. El Señor es el que pelea por nosotros y no nos dejará avergonzados. Así es que a prepararnos, así como dice aquí el proverbio, el caballo se alista para el día de la batalla. O sea que todo lo que nosotros tengamos que hacer para enfrentar al enemigo, lo que está de nuestra parte hacer, debemos hacerlo. Y lo demás, lo que no podemos hacer nosotros, el Señor lo hará por nosotros. Así es que es una bendición tener esta confianza de que el Señor pelea nuestras batallas, de que el Señor nos va a dar esa victoria, de que el Señor nos saca más que vencedores cuando hacemos su voluntad. Así es que el Señor les bendiga. Agradezco el tiempo que han dedicado para escuchar esta enseñanza. Espero en el Señor que esta palabra llegue a sus corazones para que todos podamos seguir perseverando en el crecimiento de la palabra, en el crecimiento en el Señor, para que podamos dar esos frutos que el Señor espera de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.